¿Te imaginas el nacimiento de un bebé y este bebé empieza a crecer, pero al cuarto o quinto mes deja de crecer? Su cuerpo sigue siendo el mismo sin desarrollarse y sin poder avanzar. Sería algo alarmante, ¿no te parece? Pues déjame decirte que lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual muchas veces. Y es importante que sepamos que Dios no solamente nos ha llamado para que creamos en Él, sino también para que crezcamos, para que nos desarrollemos y para que día con día seamos más semejantes a Cristo. En este podcast vamos a explorar por qué es necesario el crecimiento y que el crecimiento no es una opción, sino que es una necesidad para ti y para mí como cristianos nacidos de nuevo, hijos de Dios. Bienvenido seas a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y vamos a desarrollar este tema que está bastante interesante porque muchas veces en este caminar de fe nos damos cuenta que llegamos a un momento de estancamiento, un momento donde no vemos que hay un beneficio espiritualmente hablando o un crecimiento o un desarrollo o no podemos ver que estamos madurando en nuestro caminar con Dios. Y déjame decirte que el crecimiento es importante en nuestras vidas. Es interesante cuando vemos la naturaleza que ella misma nos puede dar una enseñanza espiritual. Podemos ver algunos principios que pueden ser aplicables en nuestra vida, como por ejemplo, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No así nosotros como cristianos, porque es cierto, nacemos en Cristo, tenemos una vida diferente en Cristo, debemos de crecer, reproducirnos en otros con los dones y los talentos, lo que Dios nos ha dado, pero la ventaja de acá es que no morimos. En otras palabras, espiritualmente vamos a vivir eternamente. Ahora, quiero que veas que en el momento de nuestro nacimiento espiritual hubo una intervención divina. Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tenemos una vida nueva, si hemos vuelto a la vida, es porque Dios ha interactuado en nosotros. Y aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Así que esta vida que tenemos es maravillosa y buena. En otras palabras, podemos hablar de que es un volver a nacer, como un nuevo nacimiento. Pero déjame decirte que esta ventaja de nuevo nacimiento es como una nueva oportunidad. Muchas veces algunas personas he hablado y dicen, si yo pudiera ir al pasado, arreglaría tantas cosas que hice mal en el ayer. Y quisiéramos tener una especie de máquina del tiempo, volver al ayer y hacer las cosas diferentes que hicimos para que las consecuencias fuesen distintas. Pero la mala noticia es que no existe tal máquina del tiempo. Pero hay una buena noticia, que podemos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y esta pregunta, más de algún religioso le causó demasiado cuestionamiento. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Era un gran maestro de la ley, era un experto conociendo las escrituras. Nicodemo decide ir a buscar al maestro de maestros y lo hace de noche. Probablemente él tenía un poco de vergüenza o quizá miedo o temor a las demás personas que dirían que él, siendo maestro, estaba buscando a otro maestro, especialmente porque era principal de los fariseos. Y él reconocía algo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no es Dios con él. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo empieza con su lógica humana y tratar de entenderlo de una forma muy carnal, diciendo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? O sea, ¿será posible que entre otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Mira, Nicodemo,
el viento viene y sopla de donde quiera, mas sin embargo, tú lo puedes escuchar, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo seguía con tantas preguntas en su cabeza y le dice, Jesús, ¿cómo puede ser posible esto? La respuesta de Jesús fue un poco impresionante. Siendo tu maestro, ¿no sabes estas cosas? Es que Jesús vino a enseñar un estilo diferente de vida y que ellos creyeran no solamente en las prácticas religiosas de la ley o que ellos llegasen a pensar de que cumpliéndolas todas podrían salvarse, porque era imposible salvarnos por las obras de la ley. De igual manera, este podía ser maestro de la ley, pero tenía grandes falencias. Fracasaba muchas veces, se equivocaba de muchas maneras, porque la misma palabra nos enseña que no hay un justo, no hay ni aún uno, no hay quien busque a Dios, o sea, de nosotros mismos es imposible. Pero por eso Cristo venía anunciando un nuevo nacimiento. ¿Y de qué se trataba esto? De creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y es por eso que más adelante hay un versículo maravilloso en ese mismo párrafo o en esa misma conversación que tenía con Nicodemo, salió a relucir este pasaje que ha transformado a muchas personas y que ha llegado a los corazones de millares y se ha traducido en muchos idiomas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro nuevo nacimiento, la nueva oportunidad de vida, viene gracias a Jesucristo, que nosotros andábamos envueltos en los delitos y en los pecados, y nuestro caminar era directamente a la muerte y a la condenación eterna. Pero Él nos ha dado una oportunidad de vida. ¿Y sabes qué? Las cosas malas en el ayer no las puedes solucionar o arreglar con una maquinita del tiempo. Pero sí, tu presente y tu futuro puede ser distinto si permites que Cristo obre en tu corazón y que haya un nuevo nacimiento en ti. Entonces tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas bien. Pero este nuevo nacimiento nos da la oportunidad de crecer también de una forma diferente, de madurar de una forma distinta y de desarrollarnos de una forma completamente ajena a lo que antes hacíamos. Porque muchas prácticas del pasado nos llevaron a muchos fracasos en nuestra vida, pero la oportunidad que nos da Dios es completa, es maravillosa. Nos da una oportunidad para que haya un cambio radical en nosotros y podamos tener vidas distintas. ¿Acaso no es para estar agradecidos en esta hora y decirle: gracias Dios por esta oportunidad que me das? Soy inmerecedor, pero tú te has dignado y me has visto, y gracias a ti puedo llevar una vida distinta. Ahora bien, tenemos este nuevo nacimiento, pero es importante que veamos que el crecer es necesario. El crecer no es una opción para ti y para mí, sino que es una necesidad. Si un niño no crece, tiene problemas. Hay una enfermedad, probablemente sea algo genético o hay alguna distorsión y es necesario examinarlo, y si se puede arreglar, bueno, se dan algunos tratamientos para que él pueda crecer. Porque el crecer es importante. En nuestra vida espiritual también debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Hace cuánto Dios te dio la oportunidad de nacer de nuevo? ¿Y qué tanto estás creciendo? ¿Te sientes estancado? ¿Sientes que ya no puedes dar un paso más al frente? ¿O qué ha pasado en tu entorno que no permite tu crecer? La pregunta es, ¿por qué es necesario crecer? La primera razón que te puedo decir es porque la palabra del Señor constantemente nos motiva a que crezcamos. El apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe, en el capítulo 3 y en el versículo 18, o sea, el último versículo de la carta, dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol nos motiva a crecer. El enanismo, espiritualmente hablando, es demasiado dañino para ti y para mí. No podemos conformarnos con lo que somos o en la estatura en la que estamos, sino que debemos de crecer día con día. Y aquí podemos ver que él dice
crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto crees que conoces a Jesús? ¿Crees que lo conoces lo suficiente? Porque ese es un problema cuando creemos que lo conocemos todo, que ya no necesitamos aprender más, que tenemos un vasto conocimiento y es más que suficiente. Te puedes estancar. Y mira, el apóstol dice que debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces hemos hecho a Jesús nuestro Salvador, pero pocas veces le reconocemos como nuestro Señor. Y crecer en este conocimiento implica, yo sé que Él es mi Señor, pero ¿cómo puedo obedecerle más? Si Él es mi amo, si Él es mi Señor, si Él es el Curios, si Él es quien puede dar órdenes, yo debo de recibirlas y debo de obedecerlas. Cada vez que le obedezco, crezco también en su conocimiento, porque empiezo a ver cómo el Señor a veces me pide cosas que son desafiantes, pero más sin embargo, cuando en obediencia lo hacemos, vemos que tenemos que confiar en Él y también obedecerle, y nuestra fe se acrecenta. Esa es una gran bendición. Así que debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día más. Debemos de saber quién es Él, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él desea, qué desea de mí, qué desea que yo haga, qué le gusta, qué le disgusta, cuáles fueron sus enseñanzas, cómo las debo de practicar, cómo debo de vivir lo que Él me ha enseñado. Es maravilloso, pero ¿sabes qué? Muchas veces decimos ser cristianos y no sabemos ni siquiera lo que Cristo dijo. Hay un gran estancamiento ahí. Es necesario que abramos más la palabra y empecemos a ver qué es lo que Cristo hizo, qué es lo que dijo, cómo Él actuó, cómo era su carácter, cómo tengo que ser yo también con mi prójimo y con los demás. Tenemos que imitarle a Él, tenemos que ser seguidores fieles de Él, tenemos que conocerle aún más y mejor. Y déjame decirte que a su totalidad jamás lo podremos entender. A nuestro Dios, al soberano, al creador, es que no lo podemos entender a totalidad. Nuestra mente humana es demasiado reducida, demasiado pequeña para entender a un Dios tan grande. Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos motiva a que le conozcamos más. ¿Y sabes que Cristo mismo está esmerado en que nosotros podamos crecer, que lleguemos a ser semejantes a Él? Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos que están en Éfeso, le dice de la siguiente manera. En el capítulo 4, en el versículo 11, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿ves que tenemos que crecer? Tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo mucho que hayas crecido no es suficiente. Lo mucho que yo he crecido no es suficiente. Necesitamos seguir creciendo. No nos podemos quedar estancados. No podemos pensar que ya lo alcanzamos todo. El apóstol Pablo decía, miren, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Una cosa hago, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Está hablando de avance, está hablando de crecer, está hablando de madurez. Y eso es lo que Dios desea, que maduremos espiritualmente hablando. No nos podemos quedar como niños todo el tiempo. Y claramente que es bastante extraño cuando una persona está cumpliendo más años, pero sigue teniendo la mentalidad de un niño. Y es fácil darse cuenta que las cosas no están bien, que algo no está bien en su cerebro. Te das cuenta que no es normal, sino que es antinatural, porque a medida que los años pasan, también tiene que ir un crecimiento intelectual. Y es así que muchos padres se dan cuenta que hay alguna deficiencia en su hijo porque no tiene una adaptación como los otros niños, o que su mentalidad se quedó como un niño de 7 cuando ya tiene 20 años. Eso no es normal. Lamentablemente muchos niños padecen esa situación, pero si tú tienes conciencia, espiritualmente no nos debería de pasar. Debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de seguir adelante con paso firme. ¿Y sabes cuándo se notan las inmadureces? Cuando vienen las tribulaciones,
cuando vienen los conflictos. Te puedes creer muy maduro, pero si ves que en la congregación hay un conflicto y tú lo maximizas, en lugar de disiparlo, en lugar de desaparecerlo, tú empiezas, como dicen, a echarle leña a ese fuego, es que no estás maduro espiritualmente hablando. Necesitas dar un paso más adelante y dejar las cosas que son de niños. Hay personas que recién se convierten a Cristo, que han recibido este nuevo nacimiento y no entienden todavía a totalidad la diferencia entre vivir una vida cristiana y vivir una vida como el mundo. Y muchos quieren seguir viviendo en los chismes, en los pleitos, pero el Señor a través de su Espíritu Santo los va moldeando y los va haciendo diferente y ellos van cambiando y su manera de pensar va también evolucionando. Pero no podemos vivir en pleitos, en iras, en disensiones dentro de la congregación y creyendo que somos maduros. Pero a veces se escucha, pero yo tengo 25 años en el Evangelio y esto se debe de hacer así, así y así. Y a veces va en contra de las Sagradas Escrituras. Eso es inmadurez. Los años que pasan no necesariamente producen madurez, ni tampoco los años que pasan te pueden producir un crecimiento. El crecer y el madurar debe de ser algo intencional y genuinamente deseado. Si el deseo de Dios es que yo crezca, yo debo de también procurar ese crecimiento. O sea, Él me da de su espíritu, pero yo tengo que dar pasos en obediencia. Él me ha dado lo más importante, porque la fuerza de voluntad probablemente no viene de mí, porque no me nace. Pero su espíritu me dice, Inmer, o te dice a ti, tienes que hacer esto, o dejar de hacer esto, y empezarte a mostrar más y más de cómo es su carácter y qué es lo que Él espera que hagamos también nosotros. Eso es madurez. Madurez también es cuando muchos están hablando en contra de ti. Y a veces lo primero que queremos es defendernos y defender mi orgullo y como que me están pisoteando. Yo sé qué es lo que se siente cuando te pisotean, pero muchas veces hacemos más bien en callar, que empezar a debatir, que empezar a discutir, que empezar a decir es que esto es así o yo no soy lo que tú dices y empezamos a caer en un pleito. Ese es el juego que quiere el enemigo para hacernos tropezar, para hacernos caer, para hacernos retroceder. En lugar de avanzar, vamos pasos agigantados para atrás. En lugar de crecer, decrecemos. Pero la madurez nos tiene que llevar a ser personas temples. Y por eso la palabra del Señor nos habla que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, pero también es templanza. En otras palabras, dominio propio. Esa es muestra de madurez, esa es muestra de crecimiento. Y hay algo bastante relevante en esto del crecer, que a medida que nosotros crecemos, somos más resistentes o deberíamos de ser más resistentes. Mira, la tolerancia del dolor de un niño no es igual que la de un adulto. Un niño se cae, medio se raspa y se le viene el mundo encima. El dolor es demasiado grande y cuando tú lo ves es apenas un rayoncito, pero para él fue algo grande. Pero de adulto te tropezaste, te caíste, te limpiaste y sigues corriendo. No sientes tanto ese dolor o no te pones a llorar y a lamentar, a menos que sea una caída muy estrepitosa y te rompas algún hueso. Pero de lo contrario, te limpias y vamos para adelante. Tu tolerancia al dolor es distinta. Y esto es importante comprenderlo porque espiritualmente también pasamos momentos de mucho dolor, momentos de mucha agonía, momentos de muchos sufrimientos. Hay momentos altos, pero también hay momentos bajos. Hay momentos de mucha felicidad, pero hay también momentos de lloro. Por eso la palabra del Señor nos dice, gozaos con los que se gozan, pero también no se olvida de aquellos y llorad con los que lloran, porque este caminar de la fe muchas veces nos producen dolores, pero Dios está con nosotros y no vamos a desistir, no vamos a desmayar, no vamos a decir, es que es cierto, yo ya mejor no sigo. Porque esa es una mentalidad de niño, una mentalidad de alguien que no ha crecido, de alguien que no ha madurado. Pero a medida que el tiempo pasa y tú conoces más a Dios, te vas a dar cuenta de que los dolores o los sufrimientos los ves desde otra óptica. Es por eso que Santiago, cuando escribe la carta a los expatriados, a los que estaban en la dispersión,
Él les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Puedes observar que aquí está hablando de la prueba? De los momentos complicados, de los momentos difíciles, que en medio de ellos tenemos que tenerlo por sumo gozo, porque eso va a hacer algo en nosotros, nos va a dar perfección y nos va a dar cabalidad. Las tribulaciones y las pruebas no son para nuestra destrucción, son también para nuestro crecimiento espiritual. Si te encuentras en pruebas, si te encuentras en luchas, si te encuentras en momentos difíciles de mucho conflicto y de mucho dolor, déjame decirte que Dios está contigo, pero Él quiere perfeccionarte y hacerte cabal. Es decir, que tu crecimiento sea completo sin que te falte algo. Y mira, algo muy bonito del crecimiento espiritual es que tenemos una mejor comunión con Dios, nos acerca más a Dios. Buscamos a Dios no porque me han invitado a buscarlo, no porque me dijeron, oh, venga al servicio, acompáñenos, por favor, congréguese. Ya no lo hacemos de esa manera, sino que genuinamente buscamos a Dios, ya sea en una reunión congregacional, de una forma corporativa, pero también lo hacemos en la intimidad de nuestro cuarto, en nuestros hogares, en momentos donde solamente está Dios y tú. El crecimiento te lleva a una mejor comunión con el Padre, porque ahora tú le deseas, tú quieres conocerlo más y mejor. Y es que no nos debemos de conformarnos pensando que ya lo conocemos todo de Dios. ¿Sabes qué? Moisés fue alguien que dice la palabra del Señor que él cuando entraba a ese tabernáculo, él hablaba con Dios como que habla el hombre con su amigo, o sea, cara a cara, pero él quería conocer aún más a Dios, más a Dios. En cierto momento le dijo, muéstrame tu gloria y me basta. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Pero él le decía, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y que él hablaba con Dios en el tabernáculo. Pero él quería ver aún más y más y más y más. Quería conocerle más. Así que Dios le dice, te voy a poner en la hendidura de la peña. Yo voy a pasar por ahí, pero te voy a poner mi mano. No me vas a poder ver el rostro, porque no hay hombre que me vea y viva, sino que te mostraré mis espaldas. Pero eso fue más que suficiente para que él entendiera que él iba delante de él. Y parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque al principio dice que hablaba con él cara a cara. O sea, así como el hombre habla con su amigo, está hablando de que tenían esa comunión, pero él quería dar un paso más agigantado a conocer más a Dios. Ahora la pregunta surge, ¿cómo nosotros podemos crecer espiritualmente? Porque tú y yo queremos seguir creciendo, ¿sí o no? Lo primero que tenemos que hacer es orar constantemente. Su palabra nos motiva a orar sin cesar. No significa que todo el tiempo vas a estar de rodillas, día, noche, 24 horas al día. No, no, no. Sino tener esa comunión constante con Dios. En cualquier momento, en cualquier situación, tú te comuniques con Él. Si vas manejando, Señor, gracias por la oportunidad que puedo tener de compartir contigo en este momento de tráfico. Si estás en el trabajo y no sabes qué hacer en algunos momentos, tú estás conmigo, tú me puedes dar la solución, la alternativa, qué es lo que tengo que hacer acá. La oración es muy importante porque nos fortalece en esa comunión con Dios y hace que nuestro caminar en Él sea diferente. Y sabes que es muy bonito cuando hablas a Dios y no necesariamente solamente para pedirle, sino para agradecerle, para compartir lo que te ha pasado en el día, para decirle, Señor, tú has sido tan maravilloso y tan bueno, no sabía qué iba a hacer y tú me diste la alternativa. Gracias, 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 gracias. Y mostrar tu agradecimiento por tu vida, por tu familia, por lo que Dios te ha dado, por lo que Dios te ha confiado. Hablar con Él como quien habla con un amigo. Es que Él está contigo, aunque tú sientas que estás solo. Él no te ha dejado ni un segundo de tu vida. ¿Y qué otra cosa podemos hacer para seguir creciendo espiritualmente en la vida cristiana? Número dos, necesitamos leer y escudriñar la palabra de Dios. Y es que las Sagradas Escrituras son nuestra guía y a medida que la estudiamos y la leemos, vemos a Dios de una forma distinta. Logramos comprenderle un poco más, conocerle un poco más. ¿Cómo yo pudiera imaginar que Dios
es benevolente si aparentemente nunca he visto su benevolencia? Pero es que la palabra del Señor nos enseña cuál es su benevolencia, que Él es bueno y se mantiene siendo bueno aunque yo sea malo, que Él es fiel a pesar de que yo sea infiel, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. La benevolencia del Señor es para con todos, su provisión es para con todos. Por su benevolencia podemos ver el camino a la salvación. Dios es bueno. Puedo entender también que Dios es omnipresente a través de su palabra, porque no hay lugar donde nos podamos esconder. Donde Él no está, podemos saber que Él es omnisciente, que todo lo conoce, que examina hasta lo profundo de mi corazón y el tuyo. Así que no hay manera de escondernos, no podemos ocultarle ni siquiera nuestros pensamientos porque Él lo conoce todo. Pero ¿cómo puedo entender esas partes de Dios si no es a través de su palabra? En su palabra he entendido y he comprendido que Dios es demasiado maravilloso, que Él es todopoderoso, que para Él no hay dificultades, que Él puede abrir vientres, puede abrir matrices, aún en la vejez, que puede levantar del polvo al pobre y al menesteroso, alzarlo del muladar, que Él es el que da vista a los ciegos, el que levanta a los caídos, que hace oír a los sordos y que nos perdona de nuestros pecados. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios si no leemos su palabra? Necesitamos con urgencia ir a las Sagradas Escrituras y vamos a conocer más aún y mejor a Dios y nuestra fe en Él se va a acrecentar. ¿Qué otra manera podemos hacer para crecer espiritualmente hablando? Congregarnos y tener comunión con otros creyentes. Sabes, muchas veces las personas dicen, no, yo no necesito a la iglesia. Y bueno, para cuestión de salvación no la necesitas, porque la salvación proviene de Jesucristo. Abrirle tu corazón y confesarle como tu Señor y como tu Salvador. Y vas a empezar a ver esa transformación y el Señor te da el regalo que no mereces ni que yo merezco de la salvación. Su palabra dice que por gracia somos salvos y eso no es de vosotros, ni tuyo ni mío, sino que es don de Dios. Pero algo sí bueno hace una congregación o una iglesia local. Y es que también nos ayuda a crecer espiritualmente. La palabra del Señor, antes leímos que Él ha puesto a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, y todo esto sirve también para el crecimiento nuestro, para que lleguemos a la estatura de Cristo. Dios utilizará a tu pastor para darte una palabra que a veces no te la imaginas ni te la esperas, pero va a ser de bendición para tu vida si la pones por obra. Dios puede utilizar a alguno de los hermanos con los que compartes y de repente va a salir una palabra muy sabia, de mucha sabiduría. Quizá tú estés pasando un conflicto y no se lo has comentado a nadie, pero en alguna de estas conversaciones sanas, Dios usó a través de su Espíritu Santo para hablarnos a nuestros corazones. Y es por eso la carta que se escribe a los hebreos da una motivación y dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra de exhortación que te puede dar alguien no es para tu destrucción. Y muchas veces pensamos que la exhortación es regaño y que tiene y que no tiene que hacer esto. Y como que es ese regaño. No, la exhortación siempre va a ir enfocada a tu crecimiento y a mi crecimiento espiritual. Las cartas que escribía el apóstol Pablo eran exhortativas, muchas de ellas, pero les ayudaba a crecer a aquellos primeros receptores cuando leían estas cartas poderosas. A veces probablemente te sientes desanimado, pero déjame decirte que la comunión con los santos, cuando adoras corporativamente con ellos, empiezas a sentir algo diferente y como un ánimo que viene desde lo profundo del corazón. Pues ves que otro se alegra, otro se goza cuando te mira y sientes ese amor de Cristo a través de esta persona. Y por eso uno de los salmos también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recapitulando un poco, dijimos, hay algunas cosas que nos ayudan a crecer en este caminar de la fe. Lo primero es tener una oración constante. Segundo, leer, escudriñar la palabra del Señor. Tercero, congregarnos y compartir con otros hermanos en la fe. Y una cuarta cosa que te ayuda en tu crecimiento espiritual es obedecerle a Dios. En la carta que escribe Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Así que no solamente basta con leer la palabra de Dios, sino de obedecerla, de ponerla en práctica, ponerla por obra. Jesucristo, finalizando un sermón maravilloso, dijo las siguientes palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las pone por obra, ¿a quién le voy a comparar? Le voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron ríos y soplaron vientos, aquella casa se mantuvo firme a pesar de la ímpetu con la que golpearon contra ella. Pero si no la ponen por obra, en otras palabras, si no la obedecen, le voy a comparar como aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y claro, también vinieron ríos, golpearon vientos, dieron con ímpetu en aquella casa y de verdad que la casa no resistió, se cayó y fue grande su ruina. Lo importante no es cuántas predicaciones escuches en un mes o cuántos sermones escuches entre las semanas o si pasas horas y horas leyendo la palabra del Señor. Todo eso sin práctica o todo eso sin una acción de obediencia no vale nada. Lo importante es leer, escuchar, pero practicar. Debemos de hacer la palabra del Señor. Debemos de vivirla, hacerla nuestra. Y aparte de obedecer la palabra, también debemos de servir al prójimo. Esta es otra manera de crecer. Cuando tú sirves a otro, porque te das cuenta que tu don y tu talento, lo que Dios te ha dado, también se está desarrollando y eres de bendición para los demás. No podemos de perder de vista el buen servicio a nuestro prójimo, porque una palabra tuya puede ser de edificación y le puede cambiar la vida a alguien, pero también ves cómo tú te desarrollas y te desenvuelves en un ministerio específico dentro de la congregación. Es bueno servir, 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 servir. Jesucristo nos enseñó, debemos de servirnos los unos a los otros. Como dije en el podcast anterior, si no lo has visto, te invito a que lo veas. No es que tenemos que servirnos de los otros, sino servirnos los unos a los otros. Quiero que tengas presente que el crecimiento espiritual es algo que no va a durar toda la vida hasta que el Señor venga o el Señor nos lleve a su presencia, pero no podemos dejar de crecer. El día de mañana tenemos que ser mejor que hoy, tenemos que ser más maduros para que nosotros podamos ser ejemplo para los nuevos creyentes, estos que vienen naciendo, que nosotros seamos aquellos que les inspiremos, que nuestra madurez diga bastante y nuestra relación con Dios motive también a ellos para que se acerquen a Dios. Y también de esta manera te digo las palabras que dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi nombre es Imer Salazar y ha sido un privilegio compartir en este día contigo. Un abrazo a la distancia y Dios te bendiga. Chao.